Tolleles Fartures, con David Castañón. Bueno, vamos a charlar un poco de vino y vamos a charlar con uno de los principales bodegueres que tenemos aquí en Asturias. Tiene una historia detrás muy guapa, pero las historias son muy guapas, sí, pero luego si el vino no está bueno, pues ya no presta tanto lo que importa. Y es que falla un vino espectacular. No solo lo digo yo, que mis conocimientos de vino pues son nada más de consumidor y de saber qué está bueno. No soy de estos que muevo la copina para quedar en plan pijón y esas cosas, pero sí que acaba de ganar uno de los concursos internacionales más prestigiosos en esto del mundo de la viticultura heroica. Estamos con Carmen Martínez de Bodega Las Danzas y préstame mucho que vengas a vernos desde Cangas. ¿Qué tal? Hombre, no se podía rechazar una propuesta así. Si tú me invitas, pues yo vengo. Cuéntame, toda tu familia lleva vencella al mundo del vino toda la vida. Sí, toda la vida tuvimos el vino en casa como un alimento de casa. Vale. Yo a veces lo cuento, no sé si luego. A veces cuento que en nuestra casa nunca nos quitaron de beber el vino cuando éramos pequeños. De guajes. Se compartía en la mesa como cualquier otro alimento que se cosechaba en la casa. Claro. Y no beberíamos mucho, pero tampoco nunca nos quitaron de acercarnos. Eso es algo que recuerdo siempre como algo positivo, porque ahora, bueno, hay tanto eso de que los nenos no pueden ni acercarse al vino, ni, a ver, que lo huelan o que se lo acerquen a los labios o esas cosas. Yo para mí es positivo, porque siempre sacar los olores ya desde pequeño, aprendes mucho más y despiertas mucho más el olfato y entres a formar parte del gremio, de la cultura en casa, ¿no? Que ya te sientes partícipe. Yo como una experiencia de crecimiento, y yo la primera vez que con mi abuelo, digo, pero prueba un poquitín, a ver qué tal, ese sentirte importante. Sí, hombre, y a ver, eso que te dan los abuelos, yo me recuerdo el pan migao con, o sea, la taza del vino y las rebanadas de pan migao ahí y con una cucharada de azúcar por arriba, y que mi abuelo compartía. Bueno, yo lo quise hacer en casa ahora de poco y ya no me sabe igual. Es que esas cosas que tomas de neno, pues esos sabores te recuerdan toda la vida y no se te olvida. ¿Tomabaslo en cacho? No, más bien en una taza de estas de porcelana que se usaba para los desayunos en las casas. Más bien era una taza lo que se compartía para todos. Bebíamos de la misma taza, pero en una taza. Yo recuerdo más la taza. El cacho estaba en la bodega. Ah, vale. En la bodega. O sea, tú el cacho ya lo tomabas ahí, vale. En la bodega sí estaba el cacho y el que llegaba a la bodega sí se le invitaba en cacho, pero ya cuando era en la mesa no, era en una taza de porcelana. Y es muy guapo porque esa tradición ya es puramente occidental. O sea, no... En otros sitios de Asturias, fizose vino, sí, siempre. Donde había un monasterio, había un viñedo, pero lo del cacho y eso y algo vuestro nada más, ¿eh? Sí. Es algo muy guapo. Sí, es guapo, sí, claro que sí. Entonces tú, bueno, claro, la historia siempre que lo ves en los periódicos queda muy guapa. No, y que con 50 y pico años decidió abrir la bodega. No, tú ya trabajaste, estuviste trabajando en una bodega de vino. Exacto. Claro. O sea, tuve la vinculación desde pequeños porque nuestros padres tenían la viña de consumo propio, pero después surgió a finales de los 80, los 90, cuando volvió un poco a resurgir la minería, la viticultura, que había fracasado por la minería. Claro, eso ya. Pues surgió ahí que nos metimos en Aprovican, una asociación que hay en Cangas de Narcea de productores de vino, y empezamos a conocer a gente y amigos que luego hicimos la Sociedad de Bodegas del Narcea, que yo también estaba ahí de socia. ¿Como socia? Y también empecé a trabajar ahí, algo que nunca pensé cuando me metí de socia y la gente empezó a meter currículos, pues yo pensaba en mis hijos, aunque de aquella todavía eran jóvenes, y me parecía que tenía que ser un chico joven el que entrara allí. Sin embargo,
dije, bueno, ¿por qué no voy a meter el currículum? Y mi sorpresa cuando me escogieron para trabajar allí. Bueno, Entonces, bueno, eso hizo que cogiera conocimientos como cualquier otro en otro trabajo. claro. Cuando salí de allí, pues primero siempre decía que me gustaban los vinos jóvenes. Sí. Cuando salí de mi etapa de bodega del Narcea, supe que no. Y yo Ah. cuando empecé con mi bodega, ya lo que tenía muy claro era que quería monovarietales y con barrica. Claro. Llegaremos a eso, pero tú, bueno, cuando aquella sociedad acabó rompiendo, Sí. tuviste años que tuvisteis plantando la viña que tú heredaste en casa, Ujú. pero a la vez ampliando viños, Claro, comprando y plantando Sí, y sí, trabajando. sí. Por los 95 más o menos, mi padre me dejaba la viña que tuvimos toda la vida en casa y yo compraba las viñas de alrededor, que eran ya de gente mayor que iba abandonando el viñedo. Ujú. Y entonces, bueno, ahí en esa misma parcela que mi padre me dejó 2.500 metros, hoy tengo casi 14.000 metros. Claro. Y luego pues compré otras viñas también en otros lados que fue plantando de las variedades que yo consideraba. Claro, lo que tu parte de show de aquella, porque a mí esto es una cosa que siempre me ha vuelto muy curiosa, ¿eh? Tú antiguamente en casa prácticamente solo se hacía el tinto, Sí, ¿no? sí. ¿Y qué era? ¿Verdejo? Bueno, ¿O había albarín negro? una mezcla de todo Ujú. en la viña. Había verdejo, albarín, carrasquín, bastante mencía. Vale. En el viñedo viejo había bastante mencía, precisamente por la cercanía de las zonas limítrofes, porque en esa zona en esa época en que el viñedo decayó, pues se conseguía cepa de lo más cercano que tienes, que es el Bierzo y Galicia. Claro. Bueno, de fecho, el mencía y una de las variedades que te ha permitido dentro de la DOP de Sí, Cangas, ¿no? está Porque ya permitida está dentro del normalizada. ADEO y Sí, es que el viñedo viejo tiene bastante claro. mencía. Claro, pero por eso te decía que a mí me vuelve muy curioso, porque antes, acuérdate, esos vinos que eran más pesados, que casi Sí. cortabas con cuchillo, ¿no? De paisano, que se decía. Y ahora casi todos estáis muchísimo más enfotados y lo que más alegría está dando en Cangas y el vino blanco. Sí, sí, la verdad que era un gran desconocido para lo Y que era la tenías ahí cultura. como... Sí, era la uva que se comía y Eso. que se regalaba a los que te venían a ayudar a vendimiar. Y era la uva de comer en casa. Y luego, cuando empezó a resurgir la viticultura, pues ya nos dimos cuenta de que tenía un potencial enorme y que, bueno, es que todo el mundo... A ver, lo que decíamos hace un poco también de los premios. Yo consigo premios, de hecho, los 3 blancos los tengo con medalla de oro y no conseguí ningún premio todavía con ningún tinto, que es una espina que tengo ahí clavada. Sí. Y yo creo que con el tinto hay que conseguir ese gran vino tinto, porque yo creo que es como la consolidación, ¿no? Sí, yo tengo ganas de tener un tenerlo. premio con tinto, la verdad. Y es más complicado porque ya que el albarín blanco y una cosa tan única, ¿no? Y tiene esa acidez tan guapa, tiene cuerpo y a la vez sigue deseándote ganas de seguir bebiéndolo. Sí. Que también nos pasa a nosotros con los tintos nuestros. Lo que pasa que yo creo que para tener premios, la cosa Ya. es que los valora la gente de fuera y está acostumbrada a otras variedades totalmente Ya. distintas y se encuentran con, no sé, que les resultan muy ácidos, que les resultan vinos muy ligeros. El cambio de la gente, aunque cada vez se va tendiendo más a este tipo de vinos. Pero... Era lo que te iba a preguntar, ¿no? Lo que es la mezcla canguesa que se conoce, que son vinos, sí, con acidez, no poco cuerpo, digo, porque tienen cuerpo, pero frescos, que... Sí, que de trago largo, Sí. como se suele decir, que tú bebes tranquilamente sin una botella comiendo y no te resulta nada pesado. Y sí, son los vinos que se van demandando, pero a la vez no conseguimos todavía premios ahí tal con vinos tintos. Eso ahora que está tan de moda de los vinos atlánticos, que a mí de verdad siéntame fatal, porque dices tú, bueno, vino atlántico y casi cantábrico será también, ¿no? Sí, sí, tanto uno como el otro. Claro, porque al final, bueno, está ahí la zona de la Ribera Sacra, también está el Bierzo, pero también está Cangas. Empezasteis en una cosa... En Cangas somos muy pequeños y Sí. todavía no estamos consolidados en el mapa como zona vitícola. ¿Y no te da la sensación que en los últimos...
mucho camino por recorrer, ¿eh? Pero estáis... En los últimos años esto agarró no sé, un camino que ya hay imparable. A ver, sí, es verdad que cada vez se nos está conociendo más Ujú. en el mundo, ya la gente nos está ubicando en el mapa y todo eso, pero aún queda trecho por recorrer, ¿eh? Ya. Queda camino por andar. Los peores somos los asturianos, siempre, ¿eh? Sí, Siempre. Yo sí, llevo 18 años escribiendo en Les Fartures y desde el minuto uno llevo poniendo si tienen o no tienen vino asturiano en la carta a cada restaurante que voy. Y préstame mucho que cada vez hay más. sí, Pero y algo que debería estar normalizado. O sea, sí, siempre yo os digo a los cocineros y a las cocineras que el problema os lo tienen que trasladar a los bodegueros. sí, Que vosotros digáis, oye, no tengo más. Y ya. que eso sea un problema de decir, bueno, pues ahora o crecemos, o subimos precios, o paramos. Pero no puede quedar una botella de vino Sin vender. sin vender. Eso sería lo bueno y realmente si solamente Asturias tirase por nosotros, nos consumirían todo el vino. Pero en Asturias hay mucha riojitis, Muchísima, ¿eh? mucha ribera. Bueno, de hecho, a ver, yo pienso que el principal defecto es que cuando te sientas en una mesa, lo primero que te preguntan vino o sidra. Me parece súper genial. Pero de vino, luego, una vez que dices vino, te preguntan Ribera o Rioja. Ujú. Nadie te pregunta Sí, si quieres Bierzo, quieres Galicia o quieres Asturias. claro. Y Y que, eso es muy lamentable, y la que en la verdad. carta de los restaurantes asturianos lo primero que tienen que salir son las bebidas asturianas. Sí. Debería ser. Nada, yo creo que son 10 restaurantes contados con los dedos de Sí, las manos los que tiran por el producto asturiano 100%. ya. Pero en cambio vosotros lo que hicisteis, que bueno, para esto en Cangas siempre sois muy echados para adelante, fue salir y abrir el vino al exterior. Y a veces ya la única manera en la que espabilemos los asturianos, ¿no? Bueno, a ver, es que te tienes que abrir, no te queda otra. Tú cuando pones un negocio, sea de vino, sea de lo que sea, tienes que buscar el cliente. El cliente rara vez te viene a buscar. Sí, hay alguno que sí, que viene él a por ti, pero te lo tienes que ganar y te tienes que abrir al mundo y Ujú. hacerte ver. Eso no te queda otra. Eh, Supongo que vosotros lo estáis viendo. En el mundo del vino está cambiando completamente el consumo, ¿no? Pues esos grandes Riojas, que esos barriques de tantos años, esos vinos con tanta estructura y tanto cuerpo, están dando paso a cosas más frescas. El cambio climático también está influyendo Sí. y ahí vosotros, esto que dices, claro, decirlo así en Les Ondes suena un poco tal, pero sois casi beneficiarios Sí, de ese sí, cambio, sí. A ¿no? nosotros el cambio climático nos está Claro. favoreciendo y mucho. De hecho, de estar vendimiando a partir del 12 de octubre, estamos ya con la vendimia terminada Ujú. a fecha de 5 de octubre. Claro. Entonces eso quiere decir que adelantóse y ¿en qué afecta la uva? Pues que coge más grado, Ujú. o sea, madura antes, o sea, favorece. Bien, este año la verdad tuvimos un tiempo espectacular. Claro. No nos molestó el que ahora venga la lluvia, pero otros años que ya septiembre se mete con agua, pues te retrasaba Ya más complicado, bastante la claro. maduración y claro, estás temiendo a que luego se te estropee. Y luego sois una zona de un contraste térmico enorme, ¿no? Sí. De Pasamos helada del en frío. agosto, Ujú. casi, Bueno, y ahora mismo ya, hoy por la mañana estábamos a 5 a grados 5. Madre mía. y a mediodía pues estás a 30. Claro. Y claro, es una Y eso para la uva diferencia y espectacular, ¿no? espectacular. Es lo que Ah, realmente madura la uva, el contraste de vale. temperatura. Vale. Estuve viendo un poco el vídeo de los viños que tienes Ujú. y fuiste muy cuca porque tú en los viños ya metiste bancales Sí. y claro, ya que esos trabajos a 45 50 grados a mano y un infierno, ¿no? Hay que ir modernizándose Claro, también. claro. No te queda otra. A ver, eso, la viticultura pasa por eso. O te modernizas o te apartas. Porque ya los años de la esclavitud pasaron. Eso, oye. Vale. Tienes que ser muy constante y estar siempre encima y trabajar, pero ya no con la mochila al hombro, con los primitivos que trabajaron nuestros Claro, claro. abuelos.
Y que eso a veces dices, no, yo que el prau hecho esa monte, y dices, y que no me extraña, porque Claro. trabajar este prau y es Claro. complicadísimo, ¿eh? Claro. No, la viticultura pasa por eso, donde te entre la maquinaria, donde tú puedas sulfatar con un tractor, entrar con el tractor a arar, esas cosas, porque, a ver, los tiempos primitivos pasaron Claro. Y decías que los años que estuviste aprendiendo ahí en la bodega. bodega del Narcea, lo que tenías muy claro y que querías meter madera. La madera Sí. no hay algo muy habitual en las bodegas de Cangas, ¿eh? No, de hecho todo el mundo empieza sin madera. Ujú. Yo no, yo el primer año ya empecé con madera. No sé, yo creo que a lo mejor algo me alumbró porque fue empezar en el 19, sabéis que en el 20 paró el mundo. Sí, Yo me junté 2 cosechas ahí, bueno, pues un poco por la suerte de que llevaban madera y que pues los vinos aguantaron muy bien. Claro, el año siguiente, cuando me tocó volver a recoger, porque la viña no se para, porque para el mundo, hubo que recoger la cosecha, pues yo tenía ahí la cosecha anterior. Y entonces ahí fue cuando me planteé, ¿y ahora qué hago? claro. Y entonces de ahí surgió la segunda marca. Hice una primera marca que saqué el primer año como la media vuelta, los vinos todos monovarietales y con barrica. Ujú. Y el segundo año pues hice la danza prima para poder ir al mercado con los 2 vinos a la vez. Uno es del año y el otro es ya con una crianza y lleva un año en barrica y en botella. Y ahí pues fui jugando con eso y yendo con los 2 vinos. Y bueno, me salió bien porque No, la no, muy verdad... bien. La verdad, hoy todavía, el vino que más vendo en Cangas es el Danza Prima. Sin embargo, el que vendo en el resto de Asturias, Madrid o todo lo que vendo fuera es media vuelta. Sí. Bueno, pero los dos siempre tienen paso por madera, ¿no? No, el Danza Prima es joven, es Ah, vino vale. del año y joven. Vale. Pero ahí demostraste dos cosas que yo creo que fueron muy importantes. La primera, que si metes un paso por madera, el vino sigue manteniendo esa frescura, esa acidez. Sí. La acidez no la pierde. Sí, porque, a ver, yo también tuve muy claro que el paso de madera tenía que ser corto y que no Ujú. predominara la madera, que siguiese manteniendo la fruta. Claro. Y eso lo sigo manteniendo, sí. Y luego, cambianos esa zona que tenemos siempre, el resto de los mortales, que el vino blanco hay que beberlo del mismo año, ¿no? Mm. Eso ya descartado. Sí, eso está descartado. Bueno, todavía me pasa con alguno de los locales. De fuera no, nadie me pregunta el año, nunca. Con algunos de los locales sí, todavía es que la gente mira la añada, sobre todo si lo tiene en la mesa y lo está mirando. A mí me parece una tontería porque si alguien entiende de vino sabe que el vino, la botella le viene muy bien. Claro. Porque ¿qué? La gente piensa que eso como que te quedó ahí de resto, Sí. sí, que lo estás intentando enjaretar, ¿no? Eso. Ah, vale. Y sobre todo porque la otra bodega ya lo sacó antes, ¿sabes qué te digo? Ya. En el pueblo, en lo local, existe ahí un poco de esa cosa. No, es que yo ya lo quiero más del año, porque tal. Bueno, Pues yo ya soy al revés. Si veo que hay Sí. el del año y el del año anterior, yo veo el del año anterior, ¿eh? Claro. El Alvarín blanco gana bien llevado, ¿eh? Pero gana muchísimo. Sí. Yo creo que todos los vinos de Cangas Claro. ganan con la botella mucho. Bebino va mucho. El Nibias 14, que me consiguieron unas botellas por ahí. Ujú. Y Espectacular. Y Yo estaba espectacular, lo ¿eh? tomé del 13 hace poco, esta primavera, y me quedé alucinada. Sí. también. Pues eso, un vino 12 años. Un vino blanco de Cangas 12 años. Y que, bueno, que estaba un poco más amarillo, Sí. pero que los hay ahora del año que también están tan amarillos como ese. Claro. ¿Qué tal la cosecha de este año? Muy buena, Sí. muy buena. Y además, con un tiempo súper espectacular que te daba tranquilidad a... Bueno, pues nada, lo dejamos para la semana que viene porque total da buen tiempo, lo dejamos. La uva completamente sana, perfecta. O sea, las condiciones de este año igual tardan en repetirse, la verdad. Vale. O sea que en teoría vamos a tener para el año que viene un vino a Sí, priori muy sí, bueno. sí, O sea, va a sí. ser una buena, Si un buen año. no lo tenemos bueno es que metemos la pata en boca. Hay mucho trabajo tuyo, ¿no? Y es verdad que también tienes mucha experiencia, pero vais aprendiendo año a año y sobrepasándonos porque cada año es su gas, lo que